Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a todos, qué bueno que estén nuevamente aquí, gracias por estar. Bueno, ahora voy a saludar en unos minutos, vamos a dejar que entren algunas personas más, están entrando, están saludando, los estoy viendo aquí en los comentarios, así que bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno que puedan estar ahí. Nosotros aquí estamos empezando a compartir la séptima clase de la Escuela de Vida Cristiana. Lo estamos haciendo por este medio porque aparentemente ha habido una reforma, digamos, en los grupos de Facebook, que lo están reformando, algo están haciendo. Me llegó una notificación con que algunas de las herramientas que tienen los grupos no iban a estar porque están cambiando cosas, y de repente me encuentro cuando voy a compartir de que no tenía la forma de compartir un video en vivo. Así que bueno, me vengo acá a la página y lo vamos a compartir de aquí hoy. Sabemos que esta es la Escuela de Vida Cristiana, que bueno, que la venimos haciendo en el grupo, pero bueno, hoy la vamos a hacer abierta para todos. Lucianito, te escucho el audio. Tengo que a mi hijo por acá atrás asistiéndome y escucho el retorno de lo que estoy hablando. Bueno, vamos a saludar, a ver, antes de comenzar, vamos a saludar. Está Margarita Luna, bueno, buenas noches. Está Jairo, desde Estados Unidos. How are you? Hello, pastor, how are you? Oh, my brother, I'm very fine, thank you. Eating for you and for your wife. Bueno, está Valeria, Maxi, está María del Carmen, bueno, Victoria también está, después de Jairo, Luciano Alonso, que lo tengo por aquí atrás, y bueno, van a seguir entrando gente seguramente. Voy a seguir saludando en un ratito. Veo que también está Gregorio García, Graciela Ceja, bueno, y unos cuantos están entrando. Sebastián está entrando de México. Así que bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Vamos a estar hablando hoy de la séptima clase de la Escuela de Vida Cristiana. Vamos a estar hablando del amor al sí mismo. Amor a sí mismo, así que bueno, vamos a estar viéndolo en unos minutos. Permítanme que ya voy a preparar todo para compartirles la pantalla. Así ya ustedes pueden estar viendo lo que vamos compartiendo aquí. Denme un segundo que ya lo preparo mientras van entrando más gente. Bueno, a ver, vamos a compartirles pantalla. Perfecto. Acá estamos, bueno, muy bien. Estamos en Convicciones Cristianas, ¿sí? Estoy viendo a ver si se ve todo perfecto, parece que sí. Estamos, bueno, como les decía, en Convicciones Cristianas. Para aquellos que no están en el grupo de Facebook Discipulado, le comentamos que Convicciones Cristianas es una escuela de vida cristiana que llevamos adelante en el grupo Discipulado, y donde, bueno, cada semana estamos viendo aquellas cuestiones que tienen que ver con el reino de Dios y la justicia del reino de Dios, entendiendo que el reino de Dios significa el gobierno de Dios sobre toda la creación y especialmente sobre los seres humanos, y que la justicia del reino tiene que ver por aquellos principios y leyes espirituales por las cuales debemos regirnos y por las cuales debemos comportarnos para que, bueno, nos vaya bien en la vida de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Así que bueno, estamos viendo todo este tipo de cosas que son sumamente interesantes, y hoy vamos a seguir avanzando en esta escuela. Bueno, ¿por qué le pusimos Convicciones Cristianas? Vamos a definir primero qué es una convicción. Convicción es un argumento convincente que se traduce en tu conducta. O sea, hay un argumento que te convence a hacer lo que haces. Si tus convicciones están basadas en argumentos de este mundo, deberías cambiar tus argumentos con las enseñanzas de Jesús para obtener convicciones cristianas. Hay mucha gente que dice que, bueno, que es cristiana, y está perfecto. Pero ser cristiano significa ser seguidores de Cristo, y si somos seguidores de Cristo significa vivir las enseñanzas que Él nos dejó y copiar el modelo de hombre que nos estableció. Él era el Hijo de Dios y se manifestó de una forma, y nosotros tenemos que manifestarnos exactamente igual. Entonces, para poder manifestarnos de la misma forma que Jesucristo se manifestó, bueno, tenemos que tener sus argumentos en nuestra mente, tenemos que tener sus pensamientos en nuestra mente, y para eso necesitamos, bueno, las enseñanzas de Jesús incorporadas en nuestra vida. Estas convicciones cristianas harán que tu conducta cambie y así vivas en paz contigo, con los demás, y que seas productivo para el reino de Dios. Como siempre digo, esta parte de ser productivo para el reino de Dios, dentro de poquito nos vamos a estar metiendo ya en esa área. Un verdadero discípulo se mueve por convicciones que nacen de un conocimiento profundo de los pensamientos de Dios. Y esta frase que a muchos les gusta dice así: tus convicciones determinan tu madurez determina tus decisiones, y tus decisiones determinan tu destino o tu futuro.
Entonces, bueno, qué importante es entender que si no nos gusta cómo estamos viviendo hoy, el hoy nuestro es el resultado de todas las decisiones que tomamos en el pasado. Si no nos gusta cómo estamos viviendo hoy, quiere decir que las decisiones que tomamos no fueron buenas de acuerdo a lo que Dios esperaba de nosotros. Si no tomamos decisiones de acuerdo a lo que Dios esperaba de nosotros, sino que las tomamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos de la vida, esto también manifiesta entonces que a nosotros nos faltó madurez espiritual, y esa madurez proviene de convicciones. Entonces nos faltaron convicciones cristianas. Es todo un camino, ¿no? Cuando tengo convicciones cristianas, entonces yo me muevo en la madurez de Cristo. Al moverme en la madurez de Cristo, mis decisiones son conforme a la voluntad de Dios y no a la mía, y por eso que puedo vivir en el propósito eterno que Dios planteó para sus hijos. Así que bueno, vamos a avanzar. Hoy estamos, como le dije, en la clase 7, el amor a sí mismo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que los dos mandamientos más importantes, dijo Jesús, que lo vamos a ver ahora, era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, vamos a estar viendo, vimos hace unos días atrás el amor a Dios, que ahora vamos a repasar, el amor al Padre, vimos el amor al prójimo, y ahora vamos a ver el amor a nosotros mismos, ¿sí? Vamos a ver estas tres áreas que son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque en estos dos mandamientos se resume toda la ley de Dios, ¿no? Todo lo que Dios estableció para su creación, para los seres humanos. Así que bueno, es importante que lo veamos. Dijimos que estamos viendo todas estas cuestiones porque estamos hablando sobre la justicia del reino de Dios. Recuerdan, muchas veces ustedes han escuchado, sigo viendo los que están entrando, saludos, bueno, ahí entra Enrique también, bienvenido. Ustedes han escuchado muchas veces la enseñanza o las palabras de Jesucristo cuando dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Y vimos, cuando arrancamos esta escuela, hablamos acerca del reino de Dios y hablamos acerca de la justicia del reino, explicamos qué era cada una de las cosas, pero solamente para ponerlos en contexto o para actualizar la información que les compartimos. Buscar el reino de Dios significa buscar el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. O sea, buscar que Dios nos gobierne, que se quebrante nuestro gobierno y que Él tome el control. Y buscar la justicia del reino significa dejar de andar en nuestra justicia propia, que tiene que ver con la forma que nosotros vemos, la cosmovisión que tenemos del mundo, y ver la vida como Dios la ve, y movernos en las leyes espirituales que Dios estableció a través de las enseñanzas de Jesucristo para todos aquellos que decimos ser sus seguidores. Entonces, la justicia del reino tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, acá hay algunas cosas que vamos a repasar, de cosas que ya venimos hablando. Siempre es bueno poder volver sobre las enseñanzas, poder repasar, mientras siguen entrando gente. Bienvenido Rubén también, que está entrando ahora. Entonces, la justicia del reino es un conjunto, o es el conjunto de principios y leyes por las cuales debemos regirnos y comportarnos para tener éxito en la vida. A su vez, serán utilizados para juzgarnos nuestro obrar. Quiero aclarar aquí algo, que cuando hablo que la justicia del reino es un conjunto de principios y de leyes, estoy hablando de aquellos principios de vida espirituales que Jesucristo nos trajo. No estoy hablando de la ley judía, no estoy hablando de todo lo que estableció el antiguo pacto, porque ahora vivimos en un nuevo y mejor pacto a partir de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Estamos en un nuevo pacto. Entonces, en este nuevo pacto, los principios de vida y las leyes por las cuales debemos regirnos son las palabras de Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, que siempre nos lleva a vivir las enseñanzas de Jesús. Pero bueno, dice aquí que los principios son leyes de Dios que no se discuten ni pueden ser cambiados, simplemente hacen que las cosas funcionen de una forma única en el reino. Dios estableció sus leyes espirituales, Dios estableció su justicia, y nosotros no podemos cambiarla. O sea, no podemos ni discutirla ni cambiarlas, porque la justicia del reino de Dios hace que el reino funcione como funciona, y nosotros no somos quien para poder estar queriendo cambiarlas. De hecho, nuestra sabiduría es pequeñita así. Nuestra sabiduría es locura delante de la sabiduría de Dios, así que seríamos unos loquitos por ahí queriendo nosotros cambiar los principios del reino de Dios. Ya están establecidos por Dios, solamente tenemos que obedecerlo. Debemos descubrir cómo funciona el reino, por qué leyes y principios, para que podamos hacer que el reino de Dios no funcione aquí en la tierra. Hay muchas personas que dicen que son cristianas, que aparentemente son miembros de la iglesia de Jesucristo, pero no le funciona el reino de Dios aquí en la tierra. O sea, no le funciona. Tiene un Dios que
de repente no les funciona de acuerdo a lo que ellos pretenden. Y es porque muchas veces su relación con Dios está equivocada, se mueven en principios espirituales totalmente diferentes a los que Dios estableció. Por eso es que el reino de Dios no les funciona aquí en la tierra. Necesitamos descubrir, necesitamos analizar y ver y descubrir, justamente es la palabra, por cuáles principios de vida Dios estableció para nosotros, para que nosotros lo aprendamos, y esos son los principios de vida por los cuales funciona el reino de los cielos, y así es como nosotros tenemos que vivir para que nos funcione el reino aquí en la tierra. Habíamos hablado que el verdadero amor se fundamenta en la obediencia a los principios de Dios, y que el amor es el principio rector del reino de Dios. Cuando hablamos de la justicia del reino, que son todos los principios espirituales que Dios estableció para el funcionamiento de su reino, hablamos entonces de que el amor es el principio rector. Lo más importante dentro del reino de Dios es el amor, pero no el amor mirado desde el punto de vista humano, no es el amor desde la perspectiva humana, desde la sabiduría humana, de la sabiduría terrenal, sino es el amor visto desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca del amor? Porque el amor de Dios, como dice acá, se fundamenta en la obediencia a los principios de Dios. O sea, Dios nos manifiesta su amor a través de que Él estableció principios de vida. Él dice, si te mueves por estos principios, vas a ver cómo se manifiesta mi amor en favor hacia tu vida, porque estás viviendo lo que yo ya establecí. O sea, el amor de Dios no se manifiesta por sentimiento, por emociones, se manifiesta simplemente porque Dios mismo puso las leyes por las cuales hay que vivir, y Él es tan fiel a lo que prometió, Él es tan fiel a lo que estableció, que de esa manera nos manifiesta amor. Cuando yo vivo en la justicia del reino, Él me está manifestando amor, porque Él no va a cambiar jamás esos principios de vida que Él estableció para nosotros, y es su forma de manifestarnos amor. Por eso que también el verdadero amor que nosotros tenemos hacia Dios se fundamenta en esto, en la obediencia a esos principios que Dios estableció. Jesús dijo, estamos aquí, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Vuelvo a repasar este punto para que nos quede sumamente claro, que lo podamos entender, que lo podamos asimilar, que lo podamos incorporar a nuestra vida y que lo podamos vivir. ¿Por qué? Porque Jesús deja algo muy, muy importante. Él resalta algo en esta frase. Más allá de que nos dice de cómo amar a Dios, que no es amar a Dios con todo tu ser, sino que Él separa tres áreas en la forma que amamos a Dios, y que son tres áreas que son complementos una de otra. Empezamos por el corazón, seguimos por la mente y luego logramos amarlo a Dios en el alma, que es donde quebramos nuestra voluntad. Ahora lo vamos a ver. Pero Él, más allá de esto, Él lo que dice, este es el primero y más grande mandamiento. O sea que a esto hay que prestarle atención. Por eso es que vuelvo a reiterar sobre esto. Ya hace 2 clases que vengo hablando de esto. Vuelvo sobre este principio, que nosotros realmente amamos a Dios cuando lo amamos de esta forma, y que tenemos que prestar atención a cómo Dios quiere que lo amemos, porque este es el mandamiento más importante de todos. Vuelvo a decirle, en la justicia del reino de Dios, el amor es el principio rector, el amor es el principio que gobierna todos los demás principios, y en este principio que gobierna todo lo demás, Dios nos dice cómo debemos amarlo a Él. Luego dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. También nos enseña cómo amar al prójimo, y también Dios nos habla cómo amarnos a nosotros mismos. Ahora vamos a ver ese punto. Pero es fundamental que no perdamos de vista esto. Este es el primer mandamiento y el más grande de todos. Por eso que le hago un pequeño repaso aquí, que dice la primera expresión de amor que el hombre debe practicar es hacia Dios. Primero debemos amar a Dios. Por eso es que mucha gente tiene la vida desordenada, la vida pata para arriba. ¿Por qué? Porque busca relaciones de amor en el plano horizontal, pero se olvida del plano vertical. Lo primero es hacia arriba y luego se ordena lo de aquí abajo. Lo primero es ordenarnos con lo celestial para que luego se ordene lo terrenal, porque lo espiritual gobierna lo natural. Hasta que mi relación de amor con Dios no es correcta, es imposible que yo pueda amar aquí abajo a los demás y a mí mismo como Dios espera. Porque lo primero que tenemos que corregir en nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical, está antes que la horizontal. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que nosotros debemos practicar el amor hacia Dios en primer lugar. Si no amamos, si no amamos a Dios con el corazón, con el alma y con la mente, no podremos entonces
amarnos a nosotros mismos y a los demás con el verdadero amor. Y vuelvo a reiterar, el verdadero amor, no el amor que nosotros tenemos, el amor que nosotros expresamos, el amor que nosotros necesitamos, el amor que nosotros creemos que es amor. El verdadero amor tal vez no es ese, porque el verdadero amor se basa en los principios de vida que Dios estableció. Ahí está el amor, porque Dios es amor y estableció principios de vida en los que Él manifiesta su amor, y por los cuales nosotros nos relacionamos con Dios. Nos relacionamos por esos principios de vida que son la justicia del reino, por los cuales el amor es el principal vínculo que yo tengo con Dios y con los demás, obviamente. Espero que se vaya entendiendo aquí. Cualquier cosa me escriben, estoy ahí leyendo si hay algún comentario por la duda. Entonces, el primer mandamiento, como decimos, es el amor a Dios. Y acá Jesús lo define en tres partes, y como no me voy a meter a hablar todo esto porque ya hay una clase completa sobre esto, pero el amar a Dios con el corazón es el amor que se encuentra, en el corazón se encuentra el amor sentimental, o sea, lo amo a Dios sentimentalmente, con mis emociones, o sea, como siempre digo, Dios a muchas personas los conquistó, los atrapó, los atrajo por algún milagro, por resolverle alguna cuestión en la vida, por resolverle el matrimonio, por resolverle la economía, por resolverlo de una enfermedad, por liberarlo de algo demoníaco, por solucionarle algún problema. Dios captó la atención de esa persona, y esa persona se enamora por medio de el amor sentimental, que tiene que ver con la experiencia que ha tenido con Dios. Hay una experiencia que genera una relación con Dios, y esa relación es una relación de amor, pero desde lo sentimental, de lo emocional, porque vi cómo Dios me ama, porque manifestó su favor sobre mi vida, ¿sí? Ahora, de esa manera Dios me atrapa, Dios me llama, Dios me hace prestarle atención, pero luego comienza la demanda de Dios sobre mi vida. ¿Por qué? Porque su reino tiene que venir a mí. Jesucristo dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La escritura dice: engañoso es el corazón del hombre. Jesús dice que del corazón del hombre salen todos los malos pensamientos y todas las cosas malas que vive la humanidad. Entonces no nos alcanza amar a Dios con el corazón, porque el amor con el corazón es imperfecto, no es perfecto. Dios nos lleva a la perfección. Entonces, luego de atraparnos por el amor del corazón, de llamarnos la atención, lo que Dios hace es llevarnos ahora a su primer demanda, que es arrepiéntanse. Y arrepiéntanse significa cambiar mi forma de pensar, quitar todo este paquete que tengo de pensamientos, estructuras de pensamientos que tengo, argumentos que tengo, conforme a la visión de vida que yo tengo, a la educación, a la filosofía, a la religión y a todas las cosas que he incorporado a lo largo de mis años en esta tierra. Agarrar ese paquete, sacarlo y poner ahora los pensamientos de Cristo en mí. Porque los pensamientos que tengo que poner en mi mente no son los de Salomón, no son los de David, no son los de Abraham, no son los de Jacob, no son los de Josué, son los pensamientos de Cristo. Porque nosotros ahora tenemos una meta, que es alcanzar la madurez que había en Cristo Jesús. Pablo dice: ustedes tienen la mente de Cristo. El tema es que tenemos que tener la mente de Cristo en el nivel de madurez que Cristo tenía. Esto vamos a hablarlo algún día también. Ahora, nosotros tenemos que entender que ahora Dios primero nos capta la atención por el corazón, por algo que hizo con nosotros. Luego viene su primer demanda: arrepiéntanse, cambien su forma de pensar, que hayan ustedes una metanoia, un cambio de pensamiento, significa el arrepentimiento. Y ahí donde yo, cuando dejo de pensar como yo pienso y empiezo a pensar como Dios piensa, es que empiezo a amarlo con la mente. Lo empiezo a amar con la mente. Pero todo esto me va a llevar al último punto, que es el amar a Dios con el alma. Y en el alma se encuentra el amor volitivo, porque está la voluntad, ¿sí? Está la voluntad del ser humano. Y lo que Dios más quiere de nosotros es que su reino venga a nuestra vida y nos gobierne. O sea, primero nos capta la atención, luego dice: arrepiéntanse, cambio de pensamiento, ¿sí? Empiezo a amar a Dios con la mente porque cambio mis pensamientos por lo de Él. Y luego, aún ya teniendo los pensamientos de Él, Él va a poner alguna situación en la vida donde yo tengo que reaccionar o tengo que hacer algo, donde ahí le voy a demostrar a Dios que realmente lo amo con el alma. Le voy a demostrar la máxima expresión de amor que Él espera de mí cuando yo quiebro mi voluntad para hacer su voluntad. Porque puede ser que yo tenga incorporado los pensamientos de Él, que me haya arrepentido de mis pensamientos y tenga los de Él, pero el momento de la prueba nos llega todo, y en el momento de la prueba ahí se ve realmente si yo me quedo solamente con el amor del corazón y de la mente, o paso a la máxima expresión de amor a Dios que se da en el alma,
cuando realmente no hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece o lo que yo desearía, sino que dejo todo eso de lado y hago la voluntad del Padre según Él está esperando de mí. Ahí en ese momento yo estoy amando a Dios en la máxima expresión de amor que se da en el alma, porque quiebro mi voluntad. Dice aquí, amo a Dios con mi alma cuando mi prioridad es hacer su voluntad, cuando no importa lo que siento o deseo, sino lo que le agrada a Dios, cuando ya no vivo yo, sino Cristo en mí, cuando el servir a Dios está antes de que Él me sirva a mí, cuando el ministrar a Dios está antes de que Él me ministra a mí, cuando ya no importa lo que recibo, sino lo que doy. Se lo dejo, no lo voy a desarrollar esto porque ya lo hemos desarrollado, se lo dejo por ahí. Como cristianos debemos llegar a amar a Dios como Él desea, debemos amarlo en la máxima expresión de amor, con nuestra alma, es decir, hacer siempre su voluntad. Nosotros siempre tenemos que hacer su voluntad. Él está esperando quebrantar nuestra voluntad para hacer su voluntad, porque de esa manera Él se manifiesta al mundo. Dios no se manifiesta al mundo a través de nuestra voluntad, de lo bien que nosotros predicamos, de lo bien que nosotros hacemos ayuda al prójimo y demás, sino que Él se manifiesta cuando yo quiebro mi voluntad y hago su voluntad. Ahí Él se manifiesta realmente al mundo. El verdadero amor lo vives cuando le dices al Padre Celestial cada día lo que Jesús dijo en Getsemaní: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Cuando nosotros podemos vivir de esta forma, no solo una frase, porque Jesús dijo la frase pero después lo manifestó, hizo lo que el Padre realmente quería, entonces nosotros cuando vivimos con este principio de vida establecido, nosotros vamos a amar a Dios como Él quiere realmente. Vamos a llegar a amarlo en la máxima expresión de amor que Él espera de nosotros, que es que no sea como yo quiero, sino como Él quiere. Este es el más grande y más importante de todos los mandamientos, dijo Jesús. Cuando yo tengo claro esto y lo empiezo a vivir, entonces paso al segundo mandamiento, que es amar al prójimo como a mí mismo. La semana pasada vimos el amor al prójimo y no voy a desarrollar el tema, pero dijimos aquí el segundo mandamiento, amar al prójimo, y nos preguntamos cómo debemos amar a nuestro prójimo. Y aquí pusimos cuando Jesús decía: un mandamiento nuevo les doy. Acá está un mandamiento, es una orden que dice Jesús: que se amen unos a otros. ¿Y cómo? Así como yo los he amado, también ámense unos a otros. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Entonces nos preguntamos, ¿cómo debo amar al prójimo? Lo debo amar como Cristo nos amó a nosotros. ¿Sí? Debo amar al prójimo. Perfecto. ¿Cómo debo amarlo? Como Cristo nos amó a nosotros. Debo amar al prójimo. ¿Cómo? Como Cristo nos amó a nosotros. Entonces ahí nos viene la primera pregunta, o la segunda pregunta. Ahora ya sé cómo tengo que amar al prójimo. Tengo que amarlo como Cristo me amó. Ahora, ¿cómo es que Cristo me amó? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo Jesús me amó? Yo tengo que saber cómo Jesús me amó, porque ese es el modelo por el cual yo tengo que vivir para amar al prójimo. Tengo que amar al prójimo como Jesús me amó a mí. La pregunta es ¿cómo me amó? Y vimos, Filipenses 2 tomamos como referencia, 2 del 5 al 8, y vimos que Él se despojó de sí mismo, que se despojó de su gloria, se despojó de su divinidad, se despojó de todo lo que Él era y vino a la tierra a ser, y se hizo hombre, o sea que un Dios que se hizo hombre. Entonces dijimos que lo primero que tengo que hacer para poder amar al prójimo es despojarme de mí mismo. Y el despojarme de mí mismo es despojarme del yo, del orgullo, de la pedancia, del ego, todo ese tipo de cosas que hacen que nosotros estemos en primer lugar antes que las personas. Luego, Jesús se puso al servicio de los demás. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Estar al servicio de los demás. Voy rápido con esto porque esto ya lo vimos la semana pasada. Tenemos que ser semejantes a los demás. Jesús dice que Él vino, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se hizo servidor de los hombres, se hizo semejante a los hombres. Entonces, ser semejante a los hombres significa generar empatía con los demás para poder amarlos como Dios los ama. Luego dice que se humilló a sí mismo, entonces yo me tengo que humillar a mí mismo. Y esto significa no creer que somos superiores a los demás. O sea, cuando yo no me creo superior a nadie, entonces que yo realmente puedo tratar a la gente a la par y puedo amarla como Dios las ama. Cuando yo ya me pongo en una postura de que yo soy superior a otra persona, ya no puedo amar a los demás como Cristo lo amó. Miren si Jesús se hubiera puesto como superior a los demás. Jesús no se puso nunca como superior a los demás, siendo que era Dios en un cuerpo humano. Y Él nunca se puso por encima de los demás, siempre se puso a la par. Y estando a la par, ahí fue como Él los ministró. Ser obediente a la muerte y muerte en la cruz, o sea, ser obediente a morir en la cruz, en las relaciones con el prójimo. Jesús murió en la cruz para obedecer al Padre.
Entonces, cuando yo muero a mí mismo, voy a poder tener una buena relación con el prójimo. Si yo no muero a mí mismo, siempre va a estar el orgullo, el ego, la pedancia, interponiéndose en mi relación con las demás personas. Jesús nos perdonó las ofensas, entonces nosotros también tenemos que perdonar las ofensas a los demás. Es la forma en que Jesús nos amó. Entonces nosotros también tenemos que amar a los demás perdonando sus ofensas. Tratar a los demás con misericordia, con humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Sí? No voy a desarrollar este tema, pero hablamos mucho la semana pasada sobre esto. Y amar al prójimo como Jesucristo nos amó es practicar el amor expresado en 1 Corintios 13. Y ustedes saben, la semana pasada le dimos un saque bárbaro a 1 Corintios 13, lo desarrollamos, lo desglosamos todo, lo vimos parte por parte, así que les recomiendo que si ustedes no pudieron estar la semana pasada en la escuela de vida cristiana, en la clase número 6, pueden repasarla y ahí van a ver cómo hablamos de 1 Corintios 13. Todo esto que hice hasta acá, que me llevó unos cuantos minutos, me llevó media hora, fue para hacerle una introducción de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a completar estos dos grandes mandamientos que Jesucristo pidió que observáramos, porque Él dijo, ustedes cumplen con estos mandamientos y ya están cumpliendo todo lo que Dios quiere para su vida. A ver, siempre la gente dice, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Porque Dios dice que yo tengo que hacer su voluntad, pero yo no sé cuál es su voluntad. Es como si estuviéramos esperando, no sé, que Dios nos mande un WhatsApp diciendo cuál es su voluntad, o que nos mande un mail, o que nos hable por WhatsApp o por Facebook y nos diga cuál es su voluntad. La voluntad de Dios ya fue expresada. La voluntad de Dios fue expresada a través de su Hijo. Su Hijo vino a la tierra a expresarnos su voluntad. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No les hablo lo que me parece a mí, le hablo las palabras del que me envió. Entonces el Dios Todopoderoso se dio a conocer a través de su Hijo, y a través de su Hijo dio a conocer su voluntad. Entonces nosotros no podemos decir que no conocemos su voluntad. Si yo digo que no conozco su voluntad, quiere decir que no leí nunca a Cristo, no leí a Jesús, no leí las enseñanzas de Jesús, por eso desconozco su voluntad. Ahora, si alguna vez leí las enseñanzas de Jesús y las tengo presente, entonces no puedo decir que no conozco su voluntad. Su voluntad son las palabras de Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre para su creación. Ahora, dentro de todo lo que Jesús habló, Él resumió todas las cosas, porque Él habló mucho, enseñó muchas cosas, pero todo lo resumió en estas dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y acá, hoy vamos a hablar del amor al sí mismo, ¿sí? Y les pido por favor que le prestemos mucha atención, porque seguramente vamos a ir muy a contracorriente de lo que el mundo dice de amarte a vos mismo. El amor al sí mismo es lo que más se está viendo en este tiempo. El mundo está enfocado en amar, en el amor al sí mismo, en la exaltación del ser humano, en la exaltación de los derechos del ser humano, que me parece perfecto, pero nunca tenemos que poner los derechos por encima de las obligaciones, porque las obligaciones están antes que los derechos. Entonces hay una sobreexaltación del yo, hay una sobreexaltación del hombre, de la mujer, mucho más de la mujer en este tiempo. Se usa mucho, y permítanme tomar agua, se está usando mucho la palabra empoderamiento. O sea, empoderamiento significa darle poder a, y esto es peligroso, porque Dios nunca dijo que vino a empoderarnos. En realidad Él vino a que nos humilláramos bajo la poderosa mano del Señor. O sea, nosotros debemos humillarnos bajo la autoridad de Cristo, no empoderarnos. Él dice, a su tiempo nos exaltará. Él nos exaltará, no nosotros, ni los hombres. Nosotros debemos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, y Él a su tiempo nos exaltará. Ese es la justicia del reino de Dios, dice esto. Eso es un principio de vida espiritual para todos aquellos que decimos ser cristianos. Los que decimos ser cristianos no estamos buscando nosotros mismos empoderarnos o que alguien nos empodere. En realidad es todo lo contrario. Nosotros, si somos realmente cristianos, estamos siendo humillados bajo la autoridad de Cristo. Nos humillamos, nos rendimos, nos postramos ante la autoridad de Cristo y lo dejamos que Él nos gobierne, porque Él nos compró con su sangre. Y si hacemos lo que Él nos pide, a su tiempo Él nos exaltará. Pero esa exaltación que Él hace en nuestras vidas no es para mostrar el yo exaltado, sino para mostrarse Él a través nuestro. O sea, que siempre Él se lleva la gloria. Hoy lo vamos a ver.
Por eso que el gran problema que tenemos hoy en día en muchas congregaciones es que se habla del empoderamiento, amate, amate, andá por tus derechos, andá por tus promesas, andá por tus bendiciones, vamos que tú puedes, Dios te ama, y estamos todo el tiempo ahí con esos mensajes, y es un mensaje de doble filo, es un mensaje que no es una verdad completa, y como siempre digo, una verdad que no es completa es una mentira, que puede hacer que tú te relaciones con Dios de una manera equivocada, o de una manera errónea, o de una manera hasta corrupta. Por eso es que tenemos que ver hoy realmente qué es amarse a sí mismo de acuerdo a lo que la Escritura dice. No de acuerdo al humanismo que se metió dentro de las congregaciones y que de los púlpitos y de las redes sociales viven bombardeando a los seres humanos diciéndole cuánto Dios los ama y cuánto Dios espera que sean empoderados y que tengan poder y que sean tremendamente usados por Él y todo es el hombre y Dios queda cada vez más chiquito. Ojo, porque ese no es el mensaje de Cristo. Por eso hoy te pido que a partir de ahora prestes mucha atención, porque vamos a hablar. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a ver cómo es amarnos a nosotros mismos. Porque incluso amarnos a nosotros mismos, la forma en que nosotros nos amamos a nosotros mismos es como amamos al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Dijimos que debemos amar al prójimo como Cristo nos amó. Pero también tenemos que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Si yo me amo con el amor que este mundo me dice que tengo que tener por mí mismo, jamás voy a amar al prójimo como Dios espera. O como Cristo lo amó. No voy a tener el amor que realmente proviene de Dios, que se sujeta a la obediencia a los principios del reino de Dios. Así que te pido que estés atento, que estés ahí pendiente de lo que vamos a hablar. El amor a sí mismo, estamos aquí abajo. Amor a sí mismo. Tengo algunas cuestiones que hay que escribir que vamos a ir leyendo. Amarse a sí mismo es sano si no llevamos ese amor al extremo. Si no nos vamos al extremo, es bueno amarte a vos mismo y ahora voy a explicar por qué. Pero ojo con irnos a los extremos. Todo lo que nosotros en la vida llevemos a un extremo se convierte en peligroso. Todo que lo llevemos a un extremo se convierte en peligroso. Necesitamos amarnos, pero en la medida que Dios lo pide, no en la forma que nosotros concebimos el amor propio. Todo obviamente que tenemos que tener un amor propio. Ese amor propio me hace respetarme, me hace cuidarme, hace que yo pueda vivir, por ejemplo, como voy a hablar un poquito más adelante de la supervivencia. O sea, está bien que yo me ame a mí mismo, está perfecto, pero tengo que hacerlo en la medida que Dios me pide que me ame a mí mismo, no en la medida que yo pienso o creo que me debo amar a mí mismo. Necesitamos amarnos, pero en la medida que Dios lo pide, no en la forma que nosotros concebimos en nuestro pensamiento, en nuestra cosmovisión de la vida, de lo que es el amor propio. Cuidado con eso del amor propio, exaltándolo o llevándolo al extremo, porque nos estaríamos yendo de lo que Dios pide, que realmente, de la forma que Dios pide que nos amemos realmente. Vamos a ir avanzando, ya lo vamos a entender. El amor propio sin intervención del Espíritu Santo es un amor egocéntrico. Y ahí está el gran problema que tenemos. Necesitamos amarnos a nosotros mismos sin ser egocéntricos. Y este es un problema tremendo. ¿Cómo el ser humano, que de por sí es el yo, el ego, yo me gobierno, nadie me gobierna, nadie me dice lo que tengo que hacer, soy yo el que domino mi vida, ese yo que se exalta todos los días, le decimos al yo, tenés que amarte a vos mismo, y entonces si nosotros potenciamos ese amor al yo, vamos a terminar cayendo en el egocentrismo. ¿Cómo hacemos nosotros para amarnos como debemos amarnos sin caer en el egocentrismo? ¿Cómo hacemos nosotros para amarnos sin caer en el egocentrismo? Nos tenemos que amar por medio de la intervención del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a hacer ver que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, que nuestra vida ya no nos pertenece y que nuestra vida ahora fue comprada por la sangre de Jesucristo. Entonces el dueño de mi vida es Jesucristo, el dueño de mi cuerpo es Jesucristo, el dueño de todo mi ser es Jesucristo. Entonces yo me tengo que amar como Él dice que me tengo que amar, porque yo ya no me pertenezco a mí mismo, soy pertenencia de Él. Yo ahora tengo que administrar a este cuerpo, tengo que administrar esta vida para que le dé honra a Él, porque esta vida, este cuerpo y todo lo que yo soy, a Él le pertenecen.
Entonces tengo que amarme a mí conforme como Él quiere, porque si yo me amo a mí y me pongo a mí por encima de lo que Dios dice, por encima de la voluntad de Dios, es un amor que deja de ser el amor propio que Dios espera y paso al amor egocéntrico. Es una línea muy delgada. Tenemos que tener mucho cuidado, por eso mucho cuidado con los mensajes que oímos, que exaltan al hombre. Ojo, porque Dios no vino a exaltar al hombre. Al contrario, todo lo contrario, Dios vino a pedirle al hombre que doble rodilla. La exaltación del hombre lo pone en pie. El mensaje de Jesucristo te pone de rodilla. La exaltación del hombre te pone en pie y el yo gobierna. El mensaje de Cristo te pone de rodilla y Él gobierna. El Evangelio es muy diferente a lo que se está escuchando últimamente. Dice aquí, sin dudas, que el amor a sí mismo, desde la perspectiva humana, nos lleva a una constante actitud de supervivencia, conformismo y placer, donde buscamos que nada nos salga mal, que nada nos haga mal, y que todo nos vaya bien. O sea, el amor a sí mismo viene esto. Aquel que se ama a sí mismo, desde la perspectiva humana, uno está buscando constantemente la supervivencia, por ejemplo. O sea, si vos te amás a vos mismo, y bueno, te vas a querer ver bien, vas a querer comer, te vas a querer vestir. O sea, lo normal de una supervivencia, vas a querer tener un buen techo donde vivir, vas a querer estar bien, vas a querer estar en un estado de conformidad, que no te falte nada, ¿sí? En un estado de placer, que puedas disfrutar de la vida, que puedas disfrutar de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, de la tarea que haces, de la profesión, del trabajo, del deporte, de todo todo lo que conforma nuestra vida. Es obvio que uno va a buscar todo eso porque eso nos hace bien, ¿sí? Vamos a estar buscando todo aquello que no nos haga mal, y vamos a estar buscando todo aquello que nos haga bien y que nos vaya bien en la vida. Y eso desde la perspectiva humana está perfecto. Todos te dicen, tenés que amarte a vos mismo, dejá de preocuparte tanto, tenés que amarte a vos mismo, hacer lo que te gusta, tenés que amarte a vos mismo, seguir tus sueños y proyectos, tenés que amarte a vos mismo, preocupate por eso. Y sí, pero no. Porque después vamos a ver que Jesús dijo, el que ama su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, cuidado con aquel mensaje que te mete a vivir todo lo que vos querés y todo lo que vos deseás, porque muchas veces lo que vos querés y lo que vos deseás tal vez no es lo que Dios quiere. Tal vez Dios tiene otro plan para tu vida. El propósito es el mismo para todos. Hay un solo propósito. Y el propósito es, como siempre lo explicamos, Dios se quiso dar a conocer a la humanidad siempre, entonces envió a su Hijo, se manifestó por medio de su Hijo, y ahora espera que nosotros, sus hijos, lo manifestemos también a Él, como Jesús lo hizo. Debemos manifestar la imagen de Dios en la tierra. Este es el propósito eterno para todos. Lo aclaro porque ahora vamos a hablar de eso. Pero dentro de ese plan, en el que yo manifiesto la imagen de Dios en todo lugar, Dios tiene un plan. Dentro de ese propósito, Dios tiene un plan para cada uno. Uno lo manifestamos en el trabajo, otro lo manifestamos en el deporte, otro lo manifestamos, no sé, en la vida diaria. En diferentes áreas de nuestra vida manifestamos esa imagen de Cristo, ¿sí? Pero nosotros no podemos poner por encima el plan o lo que nosotros queremos por encima del propósito. Porque el propósito es manifestarlo a Él, no manifestarnos nosotros. Él se tiene que manifestar por medio de nosotros. Por eso que el amarnos a nosotros mismos es bajar la manifestación del yo y dejarlo que Él se manifieste. Esa es una manera de amarnos a nosotros mismos. Y ahora lo voy a explicar de una manera más amplia. Dice, pero ¿qué podemos decir en cuanto al amor a sí mismo desde la perspectiva de Dios? Porque una cosa es la perspectiva del ser humano, como decíamos recién, que es humana y es egoísta, y otra cosa es hablar del amor a sí mismo desde la perspectiva de Dios. Y ahora te pido por favor que en los próximos minutos prestes mucha atención, que Dios abra tu entendimiento, que todo argumento contrario a la voluntad de Dios sea cautivado por el Espíritu Santo y llevado a la obediencia de Cristo, que no haya en vos ningún pensamiento que se levante en contra de lo que Dios quiere enseñarte esta noche, que la cultura, la religión, la tradición y la filosofía de vida no sean más fuertes que la voz del Espíritu Santo en esta noche, para que puedas entender cómo realmente Dios quiere que te ames a vos mismo, porque ahí hay una clave fundamental para tu relación con Dios. Avanzamos.
Mateo 12 del 26. A su discípulo Jesús les dijo: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero, espera, ¿cómo es el tema? ¿Amarme a mí mismo y negarme a mí mismo? Si alguno quiere seguirme, seguir a Jesús es seguir la vida, seguir la verdad. Seguirlo a Cristo es seguir la voluntad del Padre, es seguir a aquel que es la imagen de Dios en la tierra, es querer manifestar la imagen de Él en la tierra, es querer vivir conforme al propósito eterno de Dios, es querer darle al Padre los frutos que Él espera. Esto significa seguirlo a Dios. Si alguno quiere seguirme, si yo quiero seguirlo, si yo quiero manifestar la vida de Dios en la tierra, si quiero manifestar la voluntad de Dios, si quiero manifestar la imagen de Dios en la tierra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Amarme a mí mismo. ¿Pero cómo? Negándome. Es una locura, es contradictorio, pero bueno, Dios es lo que pide Dios. Por eso con tu mente natural no lo vas a poder entender, con tu mente terrenal no lo vas a poder entender, porque esto se entiende desde el espíritu. Por eso para los naturales todo lo espiritual es locura. ¿Cómo Dios va a decirte, te tienes que amar a ti mismo, y te dice, negate a ti mismo? La forma en que te amas a ti mismo es negándote. ¿Por qué? La mente natural no lo concibe, pero la mente espiritual sí lo entiende. Porque la forma de amarte a vos mismo es cumplir el propósito eterno de Dios. Tú te amas a ti mismo cuando realmente empiezas a vivir en el propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios es manifestar la imagen del Hijo en la tierra. Entonces, si yo me niego a mí mismo, voy a poder manifestarlo, ¿sí o no? No sé si se comprende. Dice, a su discípulo le dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y aquí aclaro algunas cosas. Lo primero que debemos tener en cuenta, es que debemos negarnos a amarnos conforme a la perspectiva humana sobre el amor propio. Hay una perspectiva humana sobre el amor propio que está creciendo cada vez más en toda la tierra. Cada vez más. Cada vez más hay mensajes de positivismo, de humanismo, y tú eres importante, y nada malo te tiene que pasar, y todos los demás te tienen que respetar, y tus derechos, y las masas van para ese lugar, todas las masas, las corrientes van para ese lugar. Pero cuando eso es extremo, cuando se van a los extremos, va en contra de la voluntad de Dios. Es perspectiva humana, no la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios dice que fuiste creado para manifestar la imagen de Dios en la tierra, y la forma en que tú puedas vivir eso es negándote a ti mismo. Si te niegas a ti mismo, te estás amando, porque estás perdiendo tu vida por ganarla de Él. Por eso es que tenemos que mirar la Escritura con los ojos del Espíritu Santo, no con nuestra mente humana, terrenal. Dice aquí, debemos darle al sí mismo la importancia que Dios le da conforme a su propósito. Siempre que mires la vida fuera del propósito eterno de Dios, tendrás una mirada desenfocada de lo que Dios quiere. Vuelvo a repetirlo. Siempre que mires la vida ajena al propósito eterno de Dios, será una mirada desenfocada de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Porque toda tu vida gira, o el fin por cual estás vivo, y el fin por el cual Dios te llamó a su reino, el fin por el cual Dios te introdujo a Cristo y Cristo lo introdujo en tu vida por medio del Espíritu, el fin por el cual hoy eres parte de la iglesia de Jesucristo, es para una sola cosa, es para que cumplas el propósito eterno de Dios. Y el propósito eterno de Dios es que vuelvas a manifestar la imagen del primer Adán en el huerto del Edén, imagen que el segundo Adán, que es Jesucristo, lo manifestó en la tierra. Para eso fuiste creado, para eso fuiste redimido, para eso fuiste introducido al reino, para eso Dios te dio una nueva naturaleza, te hizo nacer de nuevo, para eso. Entonces, si toda tu vida no gira alrededor de eso, toda tu vida está equivocada. Puede parecer, pero no lo es. Puede asemejarse a una verdadera vida cristiana, pero no lo es. Porque está fuera del propósito por el cual Dios te creó. Está fuera del propósito por el cual Dios te creó. Por eso que necesitas entender el propósito eterno y meterte a vivir en el propósito eterno. Y cuando entiendes el propósito eterno, te vas a dar cuenta que la mejor forma de amarte a vos mismo es negarte al yo, al ego, al orgullo, a la pedancia, a todo lo que nosotros tenemos, la naturaleza adámica, para poder vivir para su propósito. Dice aquí, el yo tiene la naturaleza adámica y debe ser transformado a la imagen de su creador.
El yo tiene naturaleza adámica. Siempre y cuando vos sigas exaltando tu yo, la naturaleza adámica pecaminosa que negó a Dios, que desobedeció a Dios en el huerto del Edén, se va a manifestar en tu vida. Entonces, cuanto más se manifiesta la naturaleza adámica, menos sos transformado en la imagen de tu Creador. Por cuanto menos sos transformado en la imagen de tu Creador, más alejado de la voluntad de Dios estás. Por eso que la mejor forma de amarte a vos mismo es negarte a vos mismo. La forma de amarnos a nosotros mismos es llevando a nuestro yo a vivir conforme al propósito eterno de Dios. Si te quieres amar a mí mismo como Dios dice que te tienes que amar, entonces lo que le vas a tener que decir a tu yo, que hoy no va a ser como vos querés, hoy va a ser como Dios quiere, porque si yo vivo como Dios quiere, voy a manifestar su imagen en la tierra. De esta manera yo me amo. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando yo me miro a mí, no tengo que verlo a Jorge, lo tengo que ver a Cristo. Entonces tengo que amar al Cristo que tengo aquí adentro, no a Jorge. Porque Jorge tiene naturaleza adámica. Como dice el apóstol Pablo, que está viciada conforme a deseos engañosos. Tengo que desecharla y revestirme de la nueva naturaleza que es Cristo. Entonces, la forma en que nos amamos a nosotros mismos es llevando nuestro yo a vivir conforme al propósito eterno de Dios. Y de esa manera empiezo yo a poder empezar a darle a Dios ese hijo que da frutos, los mismos frutos que daba Jesucristo aquí en la tierra. ¿Cómo venimos? No hay comentario por ahora, pero bueno, esperemos que vengan bien, que lo vengan escuchando, que se venga entendiendo. Romanos 15, de 1 al 13. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe, cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, la ofensa de los que te insultaban cayeron sobre mí. Resalto esta parte, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Jesucristo es el modelo de ser humano que Dios espera caminando en la tierra. Él fue la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las generaciones, de toda la creación. Él fue el que vino y manifestó en la tierra la imagen de Dios. Felipe, no te he dicho que el que me ve a mí, lo ve al Padre. Él manifestó la imagen de Dios en la tierra. El Jesús hombre, el Hijo del Hombre, Jesús, es el modelo al que nosotros debemos aspirar como seres humanos y seguidores de Cristo, porque en ese modelo nosotros encontramos la manifestación del amor al Padre como Él espera, el amor del corazón, de la mente y del alma, la manifestación del amor al prójimo y la manifestación del amor a sí mismo. Y aquí vemos que en la manifestación del amor al Padre, Jesús hizo todo lo que el Padre quería. Lo que oigo decir al Padre, eso hago. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lo que oigo al Padre decir, eso digo. Lo que yo trabajo en lo que el Padre trabaja. No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Está amando a Dios como debe amarlo. Corazón, alma y mente. Ama al prójimo. Yo los amo como yo los he amado, dijo. Yo los amo a todos, los perdono, hago misericordia. Vine a servirles. Y a sí mismo. ¿Y cómo se amaba Jesús a sí mismo? Y aquí lo vemos. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, el modelo de ser humano que nosotros tenemos que imitar y alcanzar a vivir, no vivió para sí mismo. Vivió para un propósito mayor que el de sí mismo. Él vivió para el propósito de Dios, no para sí mismo. Si nosotros decimos ser hijo de Dios, nuestra meta en la tierra es vivir como Él vivió. La Escritura dice, tenemos que andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Anduvo no agradándose a sí mismo, sino agradándole al Padre en todo. Y esa es la manera que Él se amó a sí mismo. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos? ¿Cuál es el mayor problema que tenemos para amarnos a nosotros mismos según el propósito de Dios? No quiten de vista esto que estoy diciendo aquí.
Amarnos a nosotros mismos significa amarnos conforme al propósito eterno de Dios, no de otra manera. Dice, ¿cuál es el mayor problema que tenemos para amarnos nosotros, a nosotros mismos, según el propósito eterno de Dios? Y acá está el mayor problema que todos tenemos. Romanos 12:3. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es lo que está diciendo Pablo. A ver, ¿cómo debería yo amarme a mí mismo? ¿Cómo es que yo manifiesto que realmente estoy amándome a mí mismo conforme al propósito de Dios? Bueno, no teniendo más alto concepto del que debo tener de mí mismo, sino que tengo que pensar de mí con sensatez, según la medida de fe que recibí de parte de Dios. Entonces, no debo tener un concepto más alto de mí mismo del que debo tener. Y esta es la palabra. ¿Cuál es el concepto de mí mismo que debo tener? Porque si yo no tengo en claro cuál es el concepto que tengo que tener de mí mismo, puede ser que tenga un más alto concepto, puede ser que mi concepto de mí sea diferente. ¿Cuál es el concepto que debemos tener cada uno de nosotros mismos? ¿Cuál es? El concepto que yo debo tener de mí mismo es que la imagen de Cristo se vea en mí. Yo no me mido con los demás, me mido con Cristo. Tú no te mides con los demás, te mides con Cristo. Tú no te mides con los demás si eres mejor, si eres peor, si tienes el derecho de que te amen, de que no te amen, que te rechacen, no te rechacen. Tú no te mides con los demás, tú te mides con Cristo. Tú te mides con Cristo, que es nuestra meta a alcanzar. Cuando yo me mido con Cristo, entonces el concepto que tengo de mí mismo es correcto, porque yo me miro a mí y digo, ok, me está faltando esto para parecerme a Cristo, me está faltando esto otro para parecerme a Cristo. Jamás alguien que tiene como concepto de sí mismo el ser como Cristo, jamás va a tener un alto concepto de sí mismo. Jamás se va a hacer un orgulloso, un pedante, va a estar por encima de los demás, porque siempre va a notar que le falta algo para alcanzar la medida de la estatura de fe del varón perfecto que es Jesucristo. Eso se llama humildad, saber que no todo lo sabemos, saber que no somos perfectos, que nos podemos equivocar, saber que si nos equivocamos tenemos que reconocer nuestro error, tenemos que pedir perdón, tenemos que humillarnos. Cuando yo tengo un alto concepto de mí mismo, mucho más del que debo tener, entonces yo estoy manifestándome como Satanás en la tierra. Satanás quiso ponerse por encima de Cristo. Jamás mi yo puede estar por encima de Cristo, porque mi yo es totalmente imperfecto y Cristo es perfecto. Mi medida, mi concepto que debo tener de mí mismo es Cristo, no yo. Entonces cuando yo creo que lo sé todo, cuando creo que nadie me puede enseñar, que nadie me puede ayudar, cuando le pido a todos que me amen sin amar, cuando estoy esperando que todos me den sin dar yo nada, entonces yo estoy teniendo un concepto de mí mucho más alto de que el debería tener. Porque el concepto que debo tener de mí es Cristo. Y Cristo se humilló por nosotros. Cristo se hizo obediente hasta la cruz. Cristo fue servidor. Cristo se despojó de sí mismo para amarnos. Por eso que el gran problema que nosotros tenemos para vivir amándonos a nosotros mismos conforme al propósito de Dios es que a veces tenemos un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos tener. Por eso Pablo dice, piensen con cordura, piensen con sensatez cada uno de ustedes, porque ustedes tienen que dar a la medida. Si no dan a la medida, ¿de qué se jactan? No se jacten, no crean que ustedes lo saben todo. Aún tienen mucho camino por recorrer, y reconocer que nos falta mucho para alcanzar a ser como Cristo es amarnos a nosotros mismos, porque me estoy amando conforme Dios quiere. Cuando Dios dice, bien, está bien, hijo, te falta, yo sé que estás en el proceso, te sigo amando igual, vamos, puedes alcanzar a ser como Cristo. Pero es muy diferente cuando Dios, no, yo ya lo sé todo, a mí nadie me enseña nada. Dios dice que Él rechaza a los soberbios, ¿sí? Y recibe con gracia a los humildes. ¿Cómo es el amor a sí mismo fuera del propósito de Dios? Aquí vimos cómo es dentro del propósito de Dios. No debo tener un concepto más alto que el que debo tener, que es Cristo en mí. Ahora,
¿Cómo es el amor a sí mismo fuera del propósito de Dios? ¿Cómo es el amor que te propone este mundo? ¿Cómo es el amor que te propone incluso la religión a ti mismo? Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. También debes saber, dice Pablo a Timoteo, que en los últimos tiempos, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos. Y tú lees hasta aquí y dices, qué bueno, Jesús dijo amarse a sí mismo. No, pero este amor a sí mismo está basado en el amor del mundo, no en el amor de Cristo. Está basado en el amor conforme al propósito de los hombres, el propósito terrenal, el humanismo, no conforme al propósito eterno de Dios, que es manifestar la imagen de Dios. Entonces, el amarse a sí mismo tiene dos visiones. Tiene la visión terrenal y la visión celestial. La visión celestial te dice, te lleva a humillarte, la visión celestial te pone al servicio de los demás, la visión celestial te pone en posición de humildad, de mansedumbre, y así tú te amas a ti mismo. Pero el amarte a ti mismo conforme a lo terrenal, a lo humano, a lo humanístico, te pone a vivir en la exaltación del yo, en el empoderamiento del yo, que es la palabra que se usa ahora, y esa palabra, empoderamiento, genera todas esas actitudes. Mirá cómo viven los amantes de sí mismos. Dice, avaros. ¿Cuánta gente avara has visto hoy en día aún en las iglesias? Que no dan ni 2 pesos. Lo primero que se enojan es cuando tú le dices, bueno hermano, vamos a ofrendar. Se enojan porque me están sacando la plata. Hay gente avara, ¿sí? Vanagloriosos, ellos son los mejores, nadie sabe más que ellos, no le podés ni siquiera empatar un partido, nada, son los mejores, la vanagloria la tienen por allá arriba. Soberbios, se llevan todo por delante, se creen que son los dueños del mundo. Blasfemos, o sea, viven blasfemando de todo el mundo. Desobediente a los padres. Ingratos significa que no tienen gratitud, no hay gratitud en su vida. Todo lo que reciben ni siquiera agradecen, porque es justo que yo reciba lo que estoy recibiendo, porque yo, son ingratos. Impíos ya significa sin piedad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. Mira todas las características que tiene el amarse a sí mismo conforme a lo que el mundo plantea. Mira lo que genera en una persona el enfocarse en el amor a sí mismo conforme al mundo, conforme a lo terrenal, conforme al humano. Mira lo que genera: avaricia, vanagloria, soberbia, blasfemia, desobediente a los padres, ingratitud, impiedad, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, y la lista es larguísima. ¿Sí? Es larguísima. Y sigue diciendo que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. ¿Y qué dice Pablo el consejo? Evítalos. Y ojo, que muchos de estos consejos que Pablo está dando es para gente que está dentro de la iglesia, no fuera. Porque que el mundo viva así está perfecto, pero los que viven dentro de la iglesia, muchos viven así. Muchos viven de esta manera. Aman más los deleites que a Dios. Y aunque parece muy piadoso, porque, claro, llevan la Biblia, la tienen en el celular, te predican, ponen cartelitos de Dios todos los días en el Facebook, y te hablan en un lenguaje evangélico, y te muestran una cierta apariencia de piedad, pero cuando tú te metes a ver cómo viven, te das cuenta que viven de esa otra forma. Cuando tú ves cómo tratan a su esposa o a sus esposos, a sus hijos, a la sociedad, cuando tú ves cómo viven, te dan cuenta que tienen una apariencia de piedad, pero dicen, niegan la eficacia de la piedad. ¿Por qué la niegan? Porque se manifiesta todo lo que está arriba. La avaricia, la vanagloria, la soberbia, todo lo que está arriba se manifiesta, porque lo que tú eres tarde o temprano se manifiesta. Entonces, Pablo dice, evítalos. ¿Sí? Evítalos a ellos y evita ser como ellos. Dice, el amor a sí mismo, desenfocado del propósito eterno, es lo más dañino para el ser humano y para toda la humanidad. El amor propio, el amor a sí mismo, desenfocado del propósito eterno, es lo más dañino que te puede pasar a vos y lo que le puede pasar a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se ama desmedidamente a sí mismo, ocurre todo lo que vimos recién. ¿Y eso qué hace? Provoca males para la humanidad.
La humanidad que tenemos hoy en día, como predicábamos el domingo pasado y el anterior también, cuando dijimos que Jesús es la luz del mundo y después dijimos que nosotros somos los hijos de la luz, dijimos que vivimos en un mundo que está en tiniebla, que cada vez está más perdido en oscuridad. Y vemos un mundo pata para arriba, y incluso la gente echándole la culpa a Dios por causa de eso. Diciendo por qué hay hambre en el mundo, por qué hay tanta maldad, por qué hay violaciones, por qué hay violencia, por qué hay esto, por qué hay asesinato, y por qué. ¿Dónde está Dios? Dios tiene la culpa, Dios no tiene la culpa. El problema de la humanidad, y todo eso se provoca a través de cada individuo que vive de una forma diferente, una forma equivocada o desenfocada del propósito eterno de Dios. En lugar de manifestar la imagen de Dios en la tierra, manifiesta la imagen de Satanás en la tierra. Es como decíamos la otra vez cuando hablábamos de 1 Corintios 15, creo que era, que dice, así como el primer hombre fue terrenal, el primer Adán fue terrenal, el segundo Adán fue celestial. Así como el primero trajo la imagen terrenal, el segundo nos trae la imagen celestial. Si yo vivo conforme al primer Adán, tengo la imagen terrenal, y la imagen terrenal es toda la lista de cosas que vimos hace un ratito. Ahora, si llevo la imagen del celestial, todo lo que manifiesto es conforme al propósito eterno de Dios. Manifiesto la imagen de Dios en la tierra. Entonces me hace bien a mí y le hace bien a la humanidad. Cuando yo vivo el propósito eterno, me hago bien a mí y le hago bien a la humanidad, porque vivo conforme a lo que Dios quiere, no lo que este yo que está aquí adentro, que es totalmente destructivo, quiere. Hay un peligro enorme en la predicación de la exaltación del yo, como se ve comúnmente en este tiempo. Hay un peligro enorme. Hay un peligro tremendo en lo que se está predicando. En muchos lugares se predica la exaltación del hombre, la exaltación del yo. Cuidado, porque el Evangelio el Evangelio es arrepiéntanse porque Dios los quiere gobernar. Cambien su forma de pensar porque Dios los quiere gobernar y quieren que vivan conforme a como Él quiere, no como ustedes quieren. Ese es el Evangelio. Cuidado con la predicación de la exaltación del yo, del empoderamiento. Dios te quiere empoderar, Dios quiere que seas cabeza y no cola. Sacan todo de contexto. Cuidado con lo que están diciendo. Hoy hablaba con unas personas que me preguntaron, dice, ¿Vos, cuál es tu religión? ¿Qué religión tenés vos? Y yo le dije, no tengo religión, porque Jesucristo no dejó ninguna religión. Yo lo que digo es un estilo de vida conforme a lo que Jesús enseñó. Y empecé a hablarles y a predicarles de esa manera. Y una de las cosas que una de las dos personas con las que estaba hablando me dijo, yo he visto en las iglesias que pasa como pasa en el mundo, hay como una pirámide donde el que está más arriba y van bajando los cargos y los que están más abajo les sirven a todos los que están arriba. Y eso no debería ser así. Y realmente eso no debería ser así. Cuando exaltamos al yo lo ponemos bien arriba, entonces tengo un montón de gente que me tienen que servir. Y eso es lo que se predica en las iglesias hoy en día. Pero el mensaje de Cristo es totalmente lo contrario. Jesús dijo, en el mundo es así. ¿Sí? En el mundo es así, pero entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser mayor entre ustedes debe ser el que más sirva. O sea, la pirámide con Cristo está al revés. Yo estoy acá abajo para servirle a todos los que están arriba. Entonces, para estar acá abajo y servirle a todos los que están arriba, es imposible exaltar al yo. El yo tiene que humillarse, tiene que ser servidor. Es diferente el mensaje de Cristo a lo que se escucha en las iglesias. Y un evangelio diferente es un falso evangelio. Y un falso evangelio es anatema para Dios. Es un evangelio maldito para Dios. La persona que lo predica está en maldición delante de Dios. Ojo, a quienes escuchamos. Cuando tú escuchas un evangelio que te exalta a ti y no exalta a Cristo, estás escuchando un falso evangelio. Cuidado. Cuidado, porque en estos tiempos, dijo Pablo, serán tiempos peligrosos. Serán donde se levantarán muchos maestros. ¿Por qué? Porque habrá gente que tiene comezón de oír, quiero oír. Pasa todo el día por Facebook buscando a ver una nueva prédica, a ver qué me dice prego YouTube y esto y aquello. Quiero una nueva prédica, quiero oír. Pero ojo con lo que oís. Porque si lo que oís te exalta a vos y no exalta a Cristo, entonces no es el evangelio. Cuidado. Estamos en tiempos peligrosos donde se levantarían falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. La Escritura lo dice. Cuidado. Dice aquí, el yo es nuestro peor enemigo en cuanto al cumplimiento del propósito eterno de Dios, porque en él habita la vieja naturaleza, que debe ser destronada por la nueva naturaleza en Cristo. Este es el plan de Dios, destronar la vieja naturaleza que está instalada en el yo y entronar en nuestra vida la nueva naturaleza que es Cristo, porque la vieja naturaleza se mueve bajo los principios de este mundo y la nueva naturaleza se mueve bajo los principios del reino de Dios.
La exaltación del yo crea un ser humano que se levanta en contra de la voluntad de Dios para su vida. Cuando nosotros exaltamos, exaltamos el yo, nos levantamos en contra de la voluntad de Dios para nuestra vida. Deberíamos amarnos a nosotros mismos según el ejemplo. ¿Cómo deberíamos amarnos a nosotros mismos según el ejemplo de Jesucristo? ¿Cuál fue el ejemplo que Jesús nos dejó? Vamos a leerlo. Lucas 9, aquí estoy. Y a todos les decía, si alguno quiere venir a mí, quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lo leímos hoy cuando empezamos. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Porque ¿de qué le sirve ganar todo el mundo si se destruye y se pierde a sí mismo? Acá está el mensaje de Jesucristo. Jesucristo no te va a empoderar. Jesucristo no va a decirte, tú eres importante, tú cumples tus sueños, cumples tus proyectos, Dios quiere hacer todo lo que vos querés, Dios lo quiere. Todo lo que a vos se te antoja, Dios lo va a respaldar. Solamente orar y decir, Dios bendecí este proyecto, Dios bendecí esto, Dios bendecí aquello. ¿Quién es Dios? ¿Dios está al servicio tuyo o vos estás al servicio de Dios? ¿Qué evangelio escuchaste? El evangelio que hemos escuchado, el de Jesucristo, es: pierdo mi vida para hacer la voluntad de Dios y espero sus órdenes a ver qué quieren. Ya perdí mi vida, no lo que yo quiero hacer, sino lo que Él quiere. ¿Por qué dice Jesús acá? Dice, porque el que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Si te amas, si realmente te amas a ti mismo, tienes que perder tu vida por causa de Él. Y entonces vas a salvar tu vida. ¿De qué la vas a salvar? ¿De una vida en pedancia, de una vida en orgullo, de una vida equivocada, de una vida terrenal, monótona, chata, sin sentido, de una vida de pelea, de contienda, de disensiones, de una vida horrible? ¿Por qué dice Jesús? Porque ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si te destruís a vos y te perdés a vos mismo? Enfocarte en ganar todo lo que el yo quiere ganar el mundo. El yo quiere éxito, el yo quiere fama, el yo quiere dinero, el yo quiere ser reconocido, el yo quiere que le respeten todos sus derechos sin importar si cumple con sus obligaciones. El yo demanda. Pero cuando tú estás en esa posición que te quieres ganar todo, te terminas destruyendo a vos mismo y te perdés a vos mismo. ¿Por qué te perdés? Porque no vas a vivir conforme al propósito por el cual fuiste creado. Por eso que necesitamos negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Perder nuestra vida por causa de Él. Y ahí sí vamos a hallar la vida, la verdadera. En Cristo la mejor manera de amarse a sí mismo es renunciar a su propia vida para vivir para Cristo. Allí encontramos el mayor tesoro que nuestro yo necesita, que es la vida que Dios nos da en Cristo. La mejor forma de regalarte, o la mejor forma de amarte, de hacerte un regalo a vos mismo, es encontrar el tesoro por el cual estás vivo, por el cual estás en el reino de Dios. La mejor manera de amarte es renunciar a tu propia vida para vivir la vida que Cristo pretende para vos. Ese es el mayor tesoro que podemos encontrar. La mejor forma de amarnos es regalarnos la vida de Cristo dejando que ella nos gobierne. Mientras quieras salvar tu vida, más la vas a perder. La predicación de un evangelio humanístico de nueva era y de tantas cosas mezcladas que hay hoy en día es: tú eres importante, para Dios es importante, mira cuánto Dios te ama, Dios quiere que cumplas tus sueños, Dios quiere que cumplas tu proyecto, vamos a tomar todo, Dios te quiere empoderar, Dios te quiere gobernando, Dios te quiere haciendo... No, por favor, no es el mensaje. No es el mensaje de Jesucristo. No es el mensaje de Jesucristo. La mejor forma de amarnos es regalarnos la vida de Cristo dejando que ella nos gobierne. Para eso muero yo y vive Él. Cuanto más quiera salvar mi vida o cuanto más quiera dejarlo al yo vivo y haciendo las cosas que Él quiere, más voy a perder la vida. Peor me va a ir. Y Jesús nos dejó el ejemplo. Miren su ejemplo. Quiero leer esto ya casi para terminar. El ejemplo de Jesús. Esto es glorioso, lo estaba leyendo y me impactó cuando lo leía. Me impactó cuando lo estaba leyendo. Dice, con Jesús, Lucas 23 del 32 al 43, vamos a leer. Con Jesús llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Están yendo ahí con la cruz. Dice, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores,
uno a la derecha de Jesús y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suerte para repartirse sus vestidos. Mientras el pueblo observaba, los gobernantes se burlaban de él y decían: ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. Sigo leyendo. También los soldados se burlaban de él. Hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre mientras decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un epígrafe que en letras griegas, latinas y hebreas decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo: ni ahora que sufre la misma condena temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos, pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo: estoy aquí, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué glorioso es esto. Uno lo puede leer así como si, una historia así, una charlita que Jesús tuvo con los dos malhechores que estaban alrededor de él, y bueno, lo que estaba pasando con los soldados ahí abajo y con los gobernantes. Pero fíjense el mensaje que todos le estaban dando. Los gobernantes le dicen: si realmente eres quien eres, ¿por qué no te salvás? Sálvate, salva tu vida, haz lo que tu yo quiere. Acuérdense que en Getsemaní Jesús dijo que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. O sea que Jesús, el Jesús hombre, no estaba convencido de seguir adelante. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué quería el Padre? Que Él fuera a la cruz, que bebiera la copa de ira. Pero Él está diciendo que no sea como yo quiero. O sea que Jesús, hombre, sabe todo lo que viene y está ahí luchando entre hacer su voluntad y la voluntad de Dios. Su voluntad y la voluntad de Dios. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Yo quisiera escapar de la cruz, pero quiero ir a la cruz. Quiero hacer lo que vos querés, no lo que yo quiero. Y está ahí. Entonces Él decide no salvarse, decide hacer la voluntad de Dios. Él pone ese amor a sí mismo por encima del propósito eterno. Y Él va a la cruz. Y cuando va a la cruz, ¿qué es lo que se encuentra? Gente que le dice: hey, los gobernantes por un lado, salvate a vos mismo. Si sos del Cristo, te podés salvar a vos mismo. Después dice que mirá, de tres lugares recibe el mismo mensaje. Los gobernantes: salvate a vos mismo. Los que lo están matando: salvate a vos mismo. Y uno de los malhechores le dice, lo insulta y le dice: ¿por qué no te salvás vos y nos salvás a nosotros? O sea, fíjense cómo el amor del mundo se manifiesta aquí. En un lado se burlan y todos le dicen: pero si vos realmente sos lo que sos, ¿por qué no te salvás? Y el otro le dice: ¿por qué no nos salvás a nosotros y te salvás a vos mismo? Y terminamos con esta historia. O sea, el yo no quiere padecer, el yo no quiere morir, el yo quiere que no le pase nada malo, el yo quiere disfrutar, el yo quiere el placer, quiere el conformismo, quiere que le vaya bien en la vida. Pero de repente acá encontramos a Jesús está crucificando su yo. Y los que están al lado dicen: ¿qué haces, loquito? ¿Por qué crucificás tu yo si vos te podés salvar? ¿Por qué no te salvás? Dale, dejá de vivir como vivís, salvate de una vez por todas. Bajate de la cruz y vení a vivir como vivimos nosotros. Bajate de la cruz y vení a vivir la vida loca que vivimos nosotros. Dale, dejá de estar crucificado ahí, bajate, no te mueras, salvate. Y vamos a vivir como el mundo quiere, dejá de vivir como Dios quiere. Y este es el amor a mí mismo, cuando yo decido morir a mí mismo para hacer la voluntad del Padre. Ahí me estoy amando realmente, porque yo rechazo todo lo que el mundo me puede dar y acepto lo que el Padre me puede dar. Y sé que entre el mundo y el Padre hay una cruz. Y yo demuestro que me amo a mí mismo y que amo a Dios y que amo al prójimo cuando paso por la cruz. Y cuando yo digo: no me voy a salvar a mí mismo, el mí mismo tiene que morir para realmente hacer la voluntad de Dios. 3 veces le dicen: sálvate a ti mismo, y Él no lo hace, y tranquilamente lo puede haber hecho, bajarse esa cruz. Pero es impactante lo que hay aquí abajo, cuando hay dos posturas ante esto. Voy a leer un poquito más. Dice: aquí vemos a Jesús negándose a salvarse a sí mismo. El amor al Padre y a su propósito estaban por encima del amor al yo. Y también aquí vemos 2 actitudes de los humanos ante el amor a sí mismo.
Los dos que están ahí, crucificados al altar, cómo ellos se manifiestan. Uno dice, hey, ¿por qué no te salvás vos y nos salvás también a nosotros? O sea, está bien que matamos gente, todo, pero tenemos derecho también a no morir. Yo no quiero morir. Salvanos, salvate y salvanos. Y hasta lo insulta. ¿Sí? Uno quiere salvarse de la muerte e insulta a Jesús por no salvarlo. Y el otro lo acepta su pecado, reconoce que es más importante el reino de Dios que su propia vida. Y aquí vemos las dos manifestaciones de los seres humanos ante Cristo. Aquí vemos las dos manifestaciones de los seres humanos en la relación con Dios. Y no estoy hablando seas cristiano o no cristiano, digo todo ser humano en la relación con Dios son estas dos posturas. Uno quiere salvarse de la muerte a sí mismo y vivir como se le antoja, y por cuanto Dios se niega a darle todo lo que su yo está encaprichado, todo lo que los deseos de su yo, las pasiones de su yo, Él se niega a acceder a eso. Esa es una de las posturas que hay de los seres humanos. Y esos seres humanos que hacen, insultan a Dios. Y no solamente hablo de la gente que insulta a Cristo, porque hay gente que insulta a Cristo, se burla de Cristo hoy en día, sino que también vivir para nosotros mismos es un insulto a Dios por cuanto lo que Cristo hizo por nosotros. Es una falta de respeto, es una falta de honra, es una deshonra a Dios no desear morir a nosotros mismos para hacer su voluntad y seguir viviendo conforme a los deseos engañosos del yo. Es un insulto a Cristo. No valorar lo que Él hizo en la cruz, no valorar el plan de Dios para nuestra vida, no valorarlo, no tenerlo en cuenta, no honrarlo, no adorarlo, no exaltarlo. Pero el otro reconoce que su yo lo llevó hasta ahí. El otro reconoce que su yo lo clavó en la cruz. El otro reconoce que su yo lo llevó a la ruina. Y él dice, yo no quiero salvar a mí mismo, lo único que te pido, llegué hasta acá arruinado, pero lo único que te pido que cuando vengas en tu reino, me permitas estar contigo. Que te acuerdes de mí. Y fíjense la actitud de Jesús. Jesús le dijo, a todos los que aman a sí mismo, no me interesan, pero vos vas a estar hoy mismo en el reino de Dios conmigo. Fue el único momento que Jesús abrió la boca. No le respondió a los que estaban abajo burlándose. No le respondió al que lo estaba insultando diciendo sálvate a ti mismo y sálvate a mí y sálvate a nosotros también, sálvanos. Sino que al otro le respondió. Esa es la actitud que Jesús espera. Ahí es cuando Dios responde. ¿Por qué Dios no me habla? Porque Dios no te habla porque vos estás detrás de tu yo y del amor propio conforme a lo que el mundo te dice. Pero cuando estás de acuerdo al amor propio conforme al propósito eterno de Dios, siempre Dios te va a hablar y te va a decir, vas a estar conmigo en el reino de los cielos, vas a estar en reposo conmigo, vas a estar disfrutando de la vida porque estás en mí. Esto es glorioso. La mejor forma de amarnos a nosotros mismos es hacer a un lado el protagonismo. Vuelvo a leer. La mejor forma de amarnos a nosotros mismos es hacernos a un lado y darle el protagonismo a Dios como lo hizo Jesús y así darle gloria en todo. Mucha gente quiere tener más protagonismo que Dios y quiere llevarse la gloria en todo lo que hace o todo lo que vive. Jesucristo dijo, Él es nuestro ejemplo. Jesucristo dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, yo juzgo según oigo, y mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Y acá esta parte es tremenda, dice, si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero el que da testimonio acerca de mí es otro, y yo sé que el testimonio de mí es verdadero. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo estoy cansado de escuchar gente que da testimonio a sí mismo. No, porque yo soy tremendo predicador, porque a mí Dios me usa en las naciones, porque soy profeta, porque tengo esto, porque aquello, porque mi ministerio es grande, porque mi esto, porque aquello. No des testimonio de tú mismo. E incluso hay gente que de repente se junta a hablar con otra persona que no es cristiana y lo primero que le cuenta, te voy a contar mi testimonio, lo que Dios hizo conmigo. No tenés que contar tu testimonio, lo que tenés que contar es el testimonio de Cristo, no el tuyo. Cuando uno cuenta su testimonio a otras personas que no conocen a Cristo, cuando le cuento mi testimonio a otras personas que no conocen a Cristo, para que esa persona crea en Cristo, yo lo estoy dejando a Cristo chiquito así y yo me estoy exaltando.
Mirá lo que Dios hizo conmigo. Lo que Dios hizo, lo hizo con toda la humanidad. Y lo hizo para cumplir un propósito eterno que va mucho más allá de tu vida. Porque tu vida es temporal. La de Él es eterna. Yo no puedo estar dando testimonio de mí. Tengo que dar testimonio de Él. Lo que Él hizo. Lo que Dios hizo en mi vida está bien. Pero es pequeñito así. Él hizo miles de conversiones y de cosas en el mundo entero. De hace miles de años que lo viene haciendo. Pero el mayor testimonio es lo que Él hizo. Por eso que yo tengo, si vivo dando testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Jesús lo dijo. Si doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. O sea, yo no puedo dar testimonio de mí. El que tiene que dar testimonio de mí es el Padre. El yo, el amor al yo mismo, anda todo el tiempo justificándose diciendo, miren quién soy, miren lo que hago. No, aquel que aprendió a vivir conforme a la voluntad de Dios no anda diciendo, miren quién soy, miren lo que hago, miren lo importante que soy. No. El que da testimonio de Él es Cristo, es el Padre. ¿Por qué? Porque yo no necesito andar diciendo quién soy y lo que hago, sino que Dios da testimonio de mí. Porque nos convertimos en cartas leídas para los demás. Los demás los leen. Leen a Cristo en nosotros y entonces el testimonio es de Él en nosotros. Juan 8, 54, 55. Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. ¡Ja! Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Pero el que me glorifica, dice aquí, pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco su palabra. Jesús está dando con todo ahí a los religiosos de la época. Y Él está diciendo, yo no me glorifico a mí mismo. Si yo me glorificara a mí mismo, si me diera gloria a mí mismo, mi gloria no es nada. Siempre que... este es el problema del amor a sí mismo, humanamente hablando. El amor a sí mismo siempre siempre, ¿y vos quién sos? No, yo soy el que abrí el mar casi. Yo soy, y tiran todos los pergaminos, y todas las cosas importantes, y todo esto y aquello otro. No, nosotros no damos gloria a nada. No, la gloria es de Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es para glorificar a Dios. Ni Jesucristo se glorificó a sí mismo cuando estaba aquí en la tierra. Dijo, mi gloria es nada. O sea, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Nosotros tenemos que dejar que Dios dé testimonio en nuestra vida. Cuando yo me amo demasiado y le doy un nivel más alto del que debo darle, un concepto más alto del que debo tener de mí mismo, me voy a andar glorificando todo el tiempo. Pero cuando yo tengo el nivel que debo tener en cuanto al concepto de mí mismo, la gloria es de Dios, no es mía. 2 Corintios 10:12 dice, nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos, cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. ¿Cuánta gente han visto ustedes en el reino de Dios que se viven alabando a sí mismos y que se comparan con otros a ver quién es más, quién es menos, quién es más ungido, menos ungido? Hermano, en el reino de los cielos, en el nuevo pacto, todos tenemos la misma unción que es el Espíritu Santo. Dejemos de mezclar pactos. En el antiguo pacto había unas personas que sí que eran ungidas por encima de los demás, pero en el nuevo pacto somos todos iguales y la unción que tenemos es el Espíritu Santo en nosotros. No hay más ungido ni menos ungido. En el nuevo pacto todos somos iguales. Ya acá parece que en los corintios, que tenían grandes problemas la iglesia de Corintios, que era una iglesia llena de dones y talentos, pero eran unos niños espirituales, Pablo tuvo que ordenar muchas cosas allí. Y parece que acá andaban algunos comparándose unos con otros, alabándose a sí mismos, ¿sí? Midiéndose, comparándose. ¿Y qué dice Pablo? No demuestran buen juicio. O sea, están fuera de la justicia del reino de Dios, porque así no nos tenemos que medir, así no nos tenemos que ver. Dejemos de alabarnos a nosotros mismos. No tenemos que glorificar a nosotros mismos ni alabarnos a nosotros mismos, porque la gloria y la alabanza es de Cristo, es de Dios. 2 Corintios 10, de 17 a 18. Si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien Dios alaba. Dejemos de jactarnos. Lo único que podemos jactar nosotros es que lo hagamos en el Señor, que estemos teniendo los frutos de Cristo. Y ni siquiera tampoco eso, porque es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo.
Si yo me vivo alabando y digo, oh, tremendo cómo Dios me usa, tremendo cómo predico, tremendo, wow, tremendo esto, tremendo aquello. No, si yo me alabo a mí mismo, ¿sí? No soy aprobado delante de Dios. Dios no me aprueba. Dios no me aprueba. Dios va a alabar una manifestación del Cristo que yo tengo, no de lo que yo hago. Si ve a Cristo que se manifiesta en mi vida, Dios alaba y Dios dice, wow, se está manifestando mi hijo en él. Pero cuando me manifiesto yo, para Dios no es nada. Necesitamos cada día hacer un autoanálisis en cuanto al verdadero amor a sí mismo. Necesitamos cada día hacer un autoanálisis en cuanto al verdadero amor a sí mismo. Gálatas 6, 3, 4 le dice, porque el que se cree ser algo no es nada. Dice, y a sí mismo se engaña. El que cree que es ser algo y no es nada, a sí mismo se engaña. Mira, a ver, esto no se predica en las congregaciones. Tú eres importante, tú eres poderoso, tú eres ungido, tú eres wow, tú fuá, pa, pum, wow, todo. Y acá dice Pablo, el que se cree ser algo no es nada. No eres nada si te crees ser algo. Y te estás engañando a vos mismo. Y fíjense cómo sigue, dice, así que cada uno ponga a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de jactarse, pero solo respecto a sí mismo y no a lo otro. Ponga a prueba su obra. Pablo está diciendo que tu obra sea la de Cristo, porque si no, no tenés que jactarte de nada. Y ni siquiera andes comparándote con los demás. Y vamos a leer aquí por último, ya con esto vamos terminando. 1 Corintios 3 del día al 19. Acá hay un tesoro de sabiduría y por favor con esto ya termino. Dice el apóstol Pablo, según la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento mientras que otro sigue construyendo encima. Pero cada uno debe tener cuidado cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Acá ya encontramos un primer principio importantísimo para todo hijo de Dios. Que el fundamento de la fe que tú tengas sea Jesucristo, no otra cosa. Que sean las palabras de Jesucristo. Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y las pone por obra lo compararé a un hombre prudente que edificó sobre la roca. Cristo y su palabra son la roca, son el fundamento. Si a vos no te predicaron un evangelio enfocado en Jesucristo y en su palabra, el evangelio que tú crees es mentira. No es real, no es verdadero, parece pero no lo es. Y todo lo que parece pero no lo es una mentira, es una corrupción del evangelio. El fundamento de nuestra fe es Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. El fundamento es Cristo y sus palabras son nuestro fundamento, son nuestra roca. Y Pablo dice, yo puse el fundamento, puse a Cristo. Pero ahora cada uno de ustedes tiene que tener cuidado de cómo sobreedifica. Y dice, si alguno edifica sobre este fundamento, o sea, sobre las palabras de Cristo y Jesucristo, y pone oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca, su obra podrá verse claramente. El día la pondrá al descubierto, y la obra de cada uno, sea cual sea, será revelada y probada por el fuego. Acá no importa, acá lo que tenemos que ver es cómo edificamos nuestra vida sobre las palabras de Jesucristo. Si nosotros edificamos la vida sobre las palabras de Jesucristo, ahora vamos a recibir recompensa. Pero si no, vamos a sufrir gran pérdida. ¿Por qué? Porque el día pondrá al descubierto. Dijimos que la luz de Cristo pone al descubierto todas las obras que están en nosotros, que no son aquellas que están fundamentadas en su palabra. La obra de cada uno, sea cual sea, será revelada, dice la Escritura, probada por el fuego. Si alguno, dice aquí, si lo que alguno sobreedificó permanece, recibirá su recompensa. Si lo que alguno sobreedificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. O sea, va a haber muchos que se van a salvar, pero van a entrar pagándose la llama, ¿sí? ¿No? Porque la vida que edificaron no fue una vida enfocada en Cristo. Fue una vida enfocada en la religión. Entonces, como la religión no te sirve, cada vez que viene la prueba te terminas quemando. En cambio, cuando tu vida fue edificada sobre Jesucristo y sobre las palabras de Jesucristo, cuando venga la prueba vas a salir mejor todavía, porque el oro, la plata y las piedras preciosas puestas en el fuego, cuando salen del calor están mejor.
Pero la madera, el leño y la hojarasca, cuando es puesta en el fuego, se quema. Y no queda nada, queda ceniza. Así es la vida de los cristianos que edifican en Cristo y los que no. El cristiano, el verdadero discípulo de Cristo, edifica su vida en las palabras de Jesucristo, y el amor a sí mismo está enfocado en el propósito eterno de Dios. El religioso que dice seguir a Cristo, pero en realidad no vive lo que Cristo dice, edifica su vida sobre otras cuestiones, en falsas enseñanzas, falsas doctrinas que son madera, heno y hojarasca, y cuando viene la prueba, se quema todo lo que creían, tienen gran pérdida, y ahí hasta se enojan con Dios porque edificaron su amor a sí mismo de la forma que el mundo dice y no como Dios dice. Y acá termina diciendo Pablo, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? No saben. La pregunta que Pablo dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? Tu cuerpo ya no te pertenece. El amor al sí mismo, humano, terrenal y hasta diabólico, la sabiduría terrenal apunta a que el sí mismo no le pase nada malo, viva una vida espectacular, llena de placeres, llena de lujos, que no le falte nada, que tenga toda los manjares de la vida, la mejor ropa, los mejores instrumentales electrónicos, el mejor vehículo, la mejor casa, los mejores viajes, o sea, todo lo mejor quiere yo. Pero Pablo dice, ¿no sabes que ahora ya no sos vos? Que tu cuerpo no te pertenece, sino que ahora tu cuerpo es templo de Dios y que el Espíritu Santo te habita. Ya tu cuerpo dejó de ser templo del pecado y templo de Satanás y ahora es templo de Dios. Y lo que a vos te habita es el Espíritu Santo. Y dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo yo destruyo este templo de Dios? Cuando pongo todo este cuerpo al servicio del amor terrenal a mí mismo, del amor de aquí abajo a mí mismo, entonces me voy detrás de todos los placeres de esta tierra, de todo lo que yo quiere, y practico todas las obras de la carne que se te pueden ocurrir. Entonces yo estoy destruyendo lo que Dios ya llamó como templo de Él. Entonces dice, vos destruís tu templo, Dios te destruirá. Y después sigue diciendo, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante, para llegar a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues está escrito, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. Termino con esto. Nos han enseñado el amor a sí mismo, o nos predican el amor a sí mismo de una manera equivocada. Siempre y cuando sigamos escuchando la exaltación del yo, vamos a estar siendo edificados por la sabiduría de este mundo. Y tenemos que erradicar la sabiduría de este mundo en nuestra mente, en nuestro corazón, porque la sabiduría de este mundo para Dios es insensatez. Es una locura. Es algo que lo ofende. Nosotros tenemos que darle lugar al sí mismo que le corresponde. Amarnos a nosotros mismos es amarnos conforme al propósito eterno de Dios. Y amarnos a nosotros mismos es negarnos a nosotros mismos, perder nuestra vida para hallar la verdadera vida y así vivir manifestando la imagen de Dios aquí en la tierra. Por favor, démosle lugar al Espíritu Santo que nos ministre y que le demos lugar a estas enseñanzas de Jesucristo. Recuerden, estos son los dos mandamientos más importantes. Toda nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos depende de todo lo que hemos hablado en estas tres clases. Por favor, vuelvan a oír las enseñanzas, vuelvan a leerlas. Yo les dejo siempre el PDF para que lo descarguen y lo vuelvan a leer. Métanse en estas enseñanzas, son tesoros de sabiduría. Traten de comprenderlas, de entenderlas y de aplicarlas en su vida, porque de todo esto se trata nuestra relación con Dios, y de todo esto se trata de por qué estamos en su reino. Todas las demás cosas después son secundarias. Vamos a empezar a ver un montón de cosas ahora en esta escuela de vida cristiana, pero esto es tremendamente fundamental. Esto es sumamente fundamental. Es muy probable que empecemos a hablar ahora, la semana que viene. Muy probable que la semana que viene vamos a ver lo que Dios nos indica, pero muy probable que sigamos hablando de lo que es alcanzar la madurez que tenemos que alcanzar en Cristo Jesús. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender también en cuanto a esta relación, en la relación con el prójimo, con Dios y con nosotros mismos,
¿qué es la iglesia? Porque nosotros somos parte de la iglesia, pero muchas veces no entendemos qué es la iglesia. La iglesia es un misterio. La iglesia es la extensión de Cristo en la tierra, no una organización, no una institución. Somos los que manifestamos la imagen de Dios en la tierra. Por eso que quiero conectar todo esto que hemos hablado con lo que es la manifestación de Dios en la tierra a través de sus hijos y de la iglesia. Seguramente lo vamos a ver la semana que viene, salvo que el Señor me cambie y me lleve para otro lugar. Amados, muchas gracias por estar. Gracias por haber participado esta noche. Como siempre les digo, pueden compartir este video con otras personas, pueden para que otros sean edificados. Vamos a ver si podemos volver al grupo la semana que viene, porque no sé qué pasó esta semana, lo hicimos aquí, pero bueno, espero que haya sido de bendición para todos. Recuerden que en el grupo les voy a dejar el PDF para descargar. Y bueno, paz para todos. Vamos a orar, si les parece. Oramos, nos despedimos y dándole gracias a Dios por este momento. Padre, te damos muchas gracias, te honramos, estamos sumamente agradecidos por la intervención y la vida de tu Espíritu en nosotros. Gracias por habernos dado vida y con esa vida habernos traído la verdad revelada en Cristo Jesús, por habernos traído la sabiduría de tu reino, por habernos marcado el camino, por habernos hecho entender el propósito eterno. Espíritu Santo, te pedimos que sigas haciendo esta obra en cada uno de nosotros, a todos aquellos que nos acercamos a Cristo para empezar una nueva vida en Él. Te pedimos que podamos ser impregnados por vos, Espíritu Santo, por la sabiduría que proviene del reino, y que nuestro objetivo en esta tierra no sea alcanzar todo lo que el mundo nos propone, sino que sea alcanzar la sabiduría del reino de los cielos y vivir en obediencia, honrándote y glorificándote y dando testimonio de ti en nuestras vidas, Señor. Oro por mis hermanos, mis hermanas que están reunidos en esta noche, los que verán el video, para que el Espíritu Santo ilumine su entendimiento y que les resplandezca la luz gloriosa del Evangelio de Jesucristo, no cualquier evangelio, falsos evangelios, sino del Evangelio de Jesucristo, que es glorioso, que es maravilloso, que es el mensaje que tú enviaste a la tierra. Te damos gracias, Padre, te honramos y nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad con cada uno de nosotros, que tu Espíritu haga tu obra en nosotros, que la vaya perfeccionando y que la termine para que podamos manifestar la imagen del Hijo en medio de una generación maligna y perversa que rechaza a Dios todo el tiempo, que podamos manifestar la luz de Él, la sabiduría de Él, la vida de Él. Padre, gracias por darnos estos momentos, estos espacios, estos ambientes para poder compartir las enseñanzas de tu Hijo. Y gracias te pedimos porque creemos por la fe que tu Espíritu hará